Electricistas Radio. Muchas gracias, compañeras y compañeros. A nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, tenemos que reconocer la importante presencia de los trabajadores de la resistencia de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Reconocer la presencia de nuestros compañeros jubilados, pues gracias a su respaldo moral y económico, este sindicato sigue vivo. Gracias, compañeros jubilados. Y sobre todo a las familias de los trabajadores de resistencia que están aquí presentes. Reconocer también la presencia de las organizaciones solidarias con el SB, con los compañeros que han hecho uso de la palabra para dirigirnos un mensaje, pero sobre todo a nuestros compañeros exmiembros del Comité Central que están aquí en la casa del Sindicato Mexicano de Electricistas. El aniversario y homenaje a la huelga general de 1916 nos debe quedar claro, después de que hemos conocido algunos debates generales de la misma, discusiones para el estudio de los procesos de antaño y de ahora. La historia de nuestro sindicato tiene un objetivo central: prepararnos para enfrentar los retos de nuestros días, evitar los errores cometidos o las injusticias, e incluso se podrá comparar sucesos, situaciones y resultados. Veamos algo al respecto. Primero, la huelga general logró un éxito rotundo porque los trabajadores de la Federación de Sindicatos del Distrito Federal estuvieron dispuestos a realizarla, pero en especial por la presencia de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. La industria eléctrica resulta estratégica para una huelga general y nacional. Asegura el paro máximo o total de las industrias, fábricas, servicios y comercio, minas, agua potable, desagüe, tranvías, teléfono, fuerza motriz y alumbrado público o privado se paralizan. Por lo mismo, el comité de huelga, quizá en el SB, se decide ocultar a quien sería el único que podría renovar el servicio eléctrico, a Ernesto Velasco. Su nombre era clave, con la H. Se aseguraban las instrucciones. Sin ella, algún intruso provocaba la división en la huelga. Ernesto H. Velasco, para el mejor control de la huelga, el secretario general acudió personalmente a cada una de las plantas, dando la instrucción y la clave para reanudar al servicio estratégico de electricidad. Su contraparte tiene la misma fuerza de reacción. Se paraliza a la burguesía, pero se sabe de la respuesta del gobierno. Así lo hizo Carranza con un gobierno sin el pleno poder y en disputa de su fuerza legal. Aún con el discurso renovador de la revolución en curso, pero mostró su capacidad y respuesta y lo esencial, a qué clase social estaba por defender. Por eso las huelgas están ausentes del movimiento obrero en México y en el mundo. La represión es inmediata, como lo fue en 1916. Acudieron al Salón Star, sede del SB y de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. Capturaron a los dirigentes encontrados.
capturaron a los miembros del comité de huelga, golpeaban y detenían a los obreros que se oponen y cierran el local sindical. Enseguida, cierran todos los locales sindicales. Un decreto les da a los carrancistas su propia legalidad, que en cuanto obrero vean reunido, los detienen o los golpean. Buscan frenéticamente a quien tiene la clave, la contraseña, para reanudar el servicio eléctrico. Por un traidor, lo encuentran, lo presionan, pero no cede. Le tratan de comprar, pero sigue firme. Finalmente le engañan y acude a dar las instrucciones para que las plantas reinicien. La huelga duró 1 día y medio y gracias a los electricistas, la única en el mundo se ha realizado con esa duración. Segunda, la huelga general tiene ese elemento estratégico, pero se logra su éxito por la presencia del conjunto de los trabajadores. El secretario general y el resto de los dirigentes son cabeza visible, es cierto, pero sin el apoyo, sin la fuerza de todos, y cada uno de los sindicalizados dejaría de ser un triunfo. Las brigadas en cada una de las fábricas o plantas eléctricas suspenden los servicios por la presencia de cada uno de los brigadistas, de los comisionados o de los trabajadores. La burguesía y sus gobiernos buscan detener los movimientos o las acciones sindicales al capturar o al comprar a los dirigentes. Dicen que eso quiebra a la acción obrera. En su democracia es el peso que les da a los funcionarios. En la estructura burguesa lo que cuenta es el de arriba. Los de abajo solo obedecen. En la democracia sindical, la que forjó el SME en 1915, son visibles el conjunto, las comisiones. Manda el voto y la presencia de todos. Es indispensable para las prácticas sindicales. Cuenta la asamblea como forma de alcanzar acuerdos y vigilar su desarrollo. Cuentan las brigadas de formación sindical, cuentan las comisiones defendiendo o creando los derechos elementales del trabajo y, claro, cuentan los relatos de cada trabajador para accionar a la asamblea, a las brigadas o al comité. Tercera, una de las cuestiones difíciles y complejas, la solidaridad con otras organizaciones. Con otros trabajadores debe de concretarse. En estos momentos de la Revolución Mexicana, los trabajadores sindicalizados iniciaron la dinámica para crear esa solidaridad. La acción de sindicatos obreros del Distrito Federal permite crearla, forjarla, el intercambio de comisiones para presentar sus luchas, sus acciones y sus formas de actuar en las sesiones de cada una de las organizaciones consolidó esa solidaridad. Los movimientos unidos con las organizaciones facilitan la solidaridad. En México, así podemos decir que la huelga general de 1916 ha sido la única existente. Así también reconocemos la debilidad solidaria, pues jamás se ha hecho una huelga o unos paros escalonados solidarios con alguna lucha concreta. Los principales problemas del movimiento obrero surgen de esta ausencia solidaria, dijo Ernesto Velasco. Habrá que discutir el egoísmo hereditario de nuestra clase. Cuarto, por ello, la formación política ideológica se convierte en una de las tareas esenciales de las organizaciones obreras. La solidaridad, la democracia, la crítica y la socialización del poder obrero en la forma de destruir a ese egoísmo. La esencia de la ideología burguesa que se filtra por muchos medios, muchas maneras, situaciones y momentos en los hechos sociales de nuestra vida
en el capitalismo se fomenta la ideología burguesa. Por esas 4 cuestiones tenemos el deber de estudiar nuestra historia sindical, nuestra historia obrera, nuestra historia nacional. En esa historia sindical, y considerando el festejo de este día en especial, nombrar a partir de hoy, si así lo mandata nuestra asamblea, que nuestro nuevo salón de sesiones, de Insurgentes 98, lleve el nombre de Ernesto Velasco Torres. Quiero llamar la atención sobre el camarada y el nombre añorado también del salón, Francisco Breña Alvírez. En ambos casos, el SME los olvidó, o los olvidamos. Los queremos y reconocemos sus hazañas, su capacidad de entrega por proponer y alcanzar los derechos de todos nosotros, pero también fueron olvidados. Su vida al final quedó trunca. Breña Alvírez fue expulsado 2 veces de nuestra organización. Las causas, fuesen las que fuesen, no se comparan con lo alcanzado por su gestión, por su labor, por su capacidad y por su fuerza política e ideológica. Una sola cosa: el contrato colectivo de trabajo pactado con la empresa imperialista siempre tuvo contenido profundo en las relaciones sociales de producción para dar equidad y solvencia, para mejorarlas desde cada departamento como en su perspectiva total. Durante mucho tiempo ese contrato colectivo fue ejemplo a seguir en México y América Latina. Solo por eso el SME necesitaba procurarlo y defenderlo. El SME requería buscarlo y reconocer su labor, su perspectiva sindical. Murió aislado y alejado del SME. Antes de morir, pidió a sus familiares que si acaso llegaran algunos del sindicato a proponer alguna cuestión sobre su persona, se negara ese proceder. No quería saber nada del sindicato, al que propiamente consolidó con sus periodos que estuvo al frente del mismo, al que propiamente consolidó en sus periodos que estuvo al frente de nuestra organización. En el próximo aniversario del SME será bueno dedicarlo a sus acciones sindicales, pues nos construyó en lo social, en lo solidario, en la crítica al egoísmo, en la formación político-ideológica y socialista que practicó y quedó postulada en los estatutos. Una semana de debates entre nosotros para reconocer la vía socialista para los trabajadores y para los cooperativistas podrá ser una mejor manera de reconocer nuestro error de olvidarlo. En el caso de Ernesto Velasco sucedió lo mismo. Murió aislado y olvidado por el SME, por su papel en la huelga general de 1916, la Mexican Lion Power Company. Le negó el reingreso al trabajo al salir de la cárcel de Lecumberri. No alcanzó a jubilarse. Ahora en este homenaje saldamos un poco la cuenta que le debemos, pero necesitamos reconocer el error cometido con su persona. Una mención breve en la asamblea y una nota en la revista Luz dio cuenta de su muerte. Breve y simple. A nadie se le ocurrió traer al menos su ataúd para un homenaje a su labor. Las acciones desarrolladas por los 100 años de la huelga general de 1916 frente al daño del error son apenas un reconocimiento del mismo, y estudiar las formas de huelga, los desplegados del momento, los manifiestos elaborados en 2 meses de marzo a agosto
incluyendo la lectura crítica del libro Rojo y Negro. Quizá la abone a la cuenta que le debemos. Esperemos que no vuelva a ocurrir con alguno de nuestros compañeros que han venido forjando el presente de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Hace un siglo se dijo que la huelga del 16 había fracasado. Estando en la cárcel de Ernesto Velasco, los trabajadores en el SME decían que Ernesto Velasco había traicionado al movimiento. Cuando salió Ernesto Velasco, fue al sindicato para que se repartieran volantes para convocar a una asamblea, y Ernesto Velasco estuvo presente y diciéndole a la gente, a los trabajadores: aquí estoy para ser juzgado por ustedes. Media hora estuvo en la asamblea y nadie se atrevió a decir nada. A 100 años, hoy podemos decir que esos problemas al interno del sindicato también los tenemos. Hace 100 años un traidor puso a Ernesto Velasco para llegar a las fuerzas de Carranza por él. Hace 100 años un grupo de traidores también se aliaron con el gobierno de Felipe Calderón para buscar disolver al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y cuando hoy estamos avanzando en alcanzar una negociación que nos permite tener una perspectiva de trabajo para todos los 16.599 trabajadores guerreros de la luz, alcanzamos un objetivo principal. Recordarán cuál era el objetivo de Felipe Calderón al servicio de la burguesía. El objetivo era disolver de manera forzada al Sindicato Mexicano de Electricistas, acabar con más de 100 años de historia y de lucha en este país, compañeros. Pero 16.599, con el respaldo de nuestros jubilados, de nuestras familias y de organizaciones solidarias, evitamos que se disolvieran de manera forzada al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. En 1916 ganó el triunfo de la huelga, compañeros, con la lucha de los trabajadores. A 100 años ha vuelto a ganar el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Estamos de regreso en el sector eléctrico, listos para preparar nuestra estrategia y táctica de regresar a todas nuestras actividades. Tenemos que cerrar filas entre todos. Abriremos la discusión en los próximos días en una serie de asambleas que nos permitan plantear estrategia y táctica hacia las perspectivas que tiene nuestra organización. Y cerrar filas es porque afuera no cesan. Aquellos que traicionaron una vez, hoy vuelven a salir también con desplegados y amenazando venir a tomar al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Y los esperamos! Hay algunos que dicen que el sindicato no nos pertenece a nosotros, que le pertenece al movimiento social, y que ahora el movimiento social tiene que venir a rescatar al SME. Y cuando tuvimos el conflicto, ¿dónde estaban, compañeros? ¡Se escondieron! Por eso es importante cerrar filas. Los que traicionan una vez van a traicionar toda la vida. Toda la vida. Hay demandas de jubilados, de exmiembros del Comité Central, exsecretarios generales que demandaron ante las juntas la disolución del sindicato, que les regresemos las cuotas sindicales que aportaron durante el tiempo que estuvieron en el SME. Todavía reciente hemos dado un paso importante
en recuperar, obtener nuestras indemnizaciones, que es patrimonio de cada uno de los trabajadores y nuestras familias, que logramos la condonación de los créditos de vivienda, créditos a corto plazo, no pagar impuestos sobre la renta, tener un contrato para el uso y aprovechamiento de las plantas de generación hidroeléctricas, un proyecto de construcción de 1.700 megawatts en ciclos combinados para abastecer la zona metropolitana. Estamos obteniendo predios y centros de trabajo que serán nuestros centros de trabajo de toda resistencia, y por cierto, mañana nos entregan todo el predio de la subestación kilómetro 42 para todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y la próxima semana tenemos otro programa de entrega. Hemos llamado a compañeros nuestros porque salió un listado de casi 600 trabajadores que fueron a demandar a través de otros abogados. Pero hemos encontrado que en las demandas o no lo leyeron los compañeros o el abogado se pasó de listo. Porque el abogado dice, tienen que devolver las cuotas sindicales de todo el tiempo que estuvieron. Y hay que vender los predios para poder pagar. Todavía un compa me dice, muy molesto, pues te pido que tú hables con mi abogado. O sea, porque de lo que voy a cobrar tengo que darle 50%, porque así lo pagué. Por eso tenemos que trabajar la formación política ideológica, compañeros. Nos vamos a enfrentar a este y mil problemas porque estamos ante una lucha de clases. Los burgueses van a querer continuar golpeando a los sindicatos democráticos independientes. Hoy salen los burgueses, esos empresarios rapaces que se han hecho multimillonarios en nuestro país con la explotación de nuestra fuerza de trabajo, a pedirle al gobierno que utilice las Fuerzas Armadas en contra de nuestros hermanos maestros. Vamos a dejar solos a nuestros maestros, compañeros. Vamos a dejar solos a nuestros tranviarios, a los trabajadores que están luchando, a los campesinos que están luchando. Es muy claro que esta asamblea se tiene que pronunciar en solidaridad con los maestros, en solidaridad con todos los movimientos que están luchando por liberar nuestra nación, camaradas. Por eso tenemos que aumentar nuestra capacidad para poder comprender el momento y el reto que estamos viviendo. Aprovechar nuestras coyunturas. Bienvenida la crítica, compañeros. Bienvenido el debate en términos del estatuto y aquí, adentro de nuestra casa, que eso es lo que nos enseñó nuestros padres fundadores de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Es por eso que esperamos que no vuelva a ocurrir con alguno de nuestros compañeros que han venido forjando el presente del Estado. Hace unos días asesinaron al compañero Marco Antonio García Barrera y la fuerza del SME, que no recupera su vida, pero ya están en la cárcel los que lo asesinaron, camaradas. El año que viene es importante para el de México. Es el 70º aniversario de la Constitución de 1917. Hay mucho que discutir, que analizar, que estudiar. Lo que ganó el movimiento revolucionario fue el artículo 3º constitucional, recuperar nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros minerales, nuestros hidrocarburos, nuestra electricidad. Alcanzamos el 123 constitucional gracias a la lucha de los trabajadores. Hay una coyuntura importante y que debemos de plantearnos en el marco de la conmemoración del centenario de nuestra Constitución, una serie de actividades que nos permitan levantar nuestra formación político-ideológica. Y debemos de incluir también abogados nuestros, con ponencias, y de paso también tenemos que rendir homenaje por su presencia para
para defender los derechos de los trabajadores electricistas. Un abogado que contratamos en el SME, Néstor de Buen, que ganó el amparo, compañeros, ganó el amparo en el Tribunal Colegiado de Circuito. También se adelantó. Pero otros abogados importantes no pueden dejar pasar desapercibido, como el abogado Mario Pavón Flores, que colaboró para obtener tan buen resultado en la huelga de 1936. Vaya entonces, compañeros, a nombre de todos nosotros, rendimos este homenaje conmemorativo a nuestros padres fundadores. Salud y revolución social, por el derecho y la justicia del trabajador. ¡Viva la huelga de 1916! ¡Viva nuestros padres fundadores del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva Ernesto Velasco! ¡Viva Breña Alvírez! ¡Viva la resistencia! ¡Viva nuestros jubilados! ¡Viva el movimiento obrero organizado! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, compañeros! Muchas gracias. De la última información que dimos de la actividad de la Secretaría de Gobernación, ya tenemos implementado todo el mecanismo, estamos ya trabajando todos estos días con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, todo está ya preparado para el día 15 de agosto, compañeros, todo está preparado. En los próximos días llamaremos a la Comisión de Trabajo para explicarles el calendario de qué día le toca a cada trabajador, cómo va a ser el procedimiento, dónde va a ser y tener todo muy clarito para evitar que haya dudas sobre el procedimiento que vamos a llevar a cabo. Todo es en términos de lo que hemos venido informando, compañeros. Muchas gracias. Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Mantente alerta a nuestra transmisión.